إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفلق. Suratul Falaq fue revelada en Mecca. Tanto Suratul Falaq como Suratul Nas son conocidas como Al-Mu'awwidhatayn. Al-Mu'awwidhatayn quiere decir las dos en las cuales se busca refugio. En este caso se busca refugio en Allah subhanahu wa ta'ala. Porque ambas suras empiezan con la primera aya, Qul a'udhu bi rabb. La primera, Suratul Falaq, comienza con Qul a'udhu bi rabbil falaq, como veremos más adelante. Suratul Falaq fue revelada después de Suratul Fil, o la sura del elefante. Contiene 5 versos, 23 palabras y 80 letras. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, en el nombre. Allahi, de Allah. Ar-Rahmani, el inmensamente misericordioso. Ar-Rahim, el siempre misericordioso. Con su traducción común que se le da al idioma español, en el nombre de Allah, el clemente, el compasivo. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul, la raíz es qaf, waw, lam. Qul es un verbo imperativo singular. Allah ordena al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decir. A partir del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todos nosotros los que escuchamos esta sura, esta revelación, debemos repetir la frase completa. Qul a'udhu bi rabbil falaq. A'udhu, me refugio. A'udhu quiere decir busco protección, busco refugio de algo que hace daño. Viene la palabra yada. Yada quiere decir buscar protección en alguien, poner la confianza en ese alguien y no dejarlo por ningún momento por temor a sufrir algún daño. En este caso buscamos refugio, buscamos la protección en Rabbil Falaq. Bi Rabbil Falaq. Bi Rabbi, en el Señor. Ya estudiamos la palabra Ar-Rabb cuando estudiamos Suratul Fatiha y vimos que Rabb tiene 3 significados. Rabb se traduce como Señor normalmente, pero significa Al-Khaliq, el creador, Al-Mudabbir, el planeador de los asuntos, y Al-Malik, el dueño absoluto. Bi Rabbil Falaq. El Falaq viene de la raíz Fa, La, Qaf. Falaqa quiere decir dividir, separar, abrir en dos, romper. En este verso significa el amanecer. ¿Por qué? Porque sale el sol y rompe la oscuridad que vemos o que percibimos. Obviamente después es una percepción, no es algo que realmente suceda, no significa que el cielo se rompa como tal, pero es la percepción tal como se ve, está toda la oscuridad y de repente empieza a salir el sol. ¿Ok? Entonces se conoce como al-falaq. El amanecer se le conoce como al-falaq. En otro verso del Corán, Allah nos dice que Él es Falikul Asbah, es decir, el que rompe la noche con la salida del sol. Falik, el que rompe. Al-Asbah ya significa el amanecer, ¿no? Y quiere decir, ¿cómo lo hace? Ordenando al sol que salga en medio de la oscuridad y empieza a haber luz. ¿Ok? Tanto el amanecer como el anochecer y todos los eventos que suceden en la creación, sabemos que están controlados 100% por Allah subhanahu wa ta'ala. Otros eventos de la naturaleza que existen por medio del proceso de la ruptura son cuando se rompe la cáscara y sale el polluelo, cuando la semilla se rompe y sale la planta, cuando las células se empiezan a romper, a dividir, ¿no? El proceso de la creación como tal surge a partir de la ruptura de otra creación. Entonces está la primera creación, hay una ruptura y da a luz a una segunda creación. Entonces este proceso se conoce como Falaqa. ¿Ok? Entonces, en este verso también podremos decir, algunos sabios opinan que el falaq significa la creación. Así que también puede significar, me refugio en el Señor de la creación. En este segundo verso mencionamos de aquello que buscamos refugio. Min, de, sharri, el mal. Ma, de lo que, khalaq, el creó. Min sharri ma khalaq, del mal que él creó. Shar quiere decir mal, o sea, algo que hace daño. Khalaq o khalaqa, él creó. Sabemos que toda la creación, todo lo que existe, fue creado por Allah subhanahu wa ta'ala. Y toda la creación contiene tanto un bien como un mal. En otro verso del Corán, Allah nos dice,
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, y le infundió su rebeldía y su obediencia. Esto está en Sura Ash-Shams, que es la Sura 91, verso 8. Este verso hace referencia al alma. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que Él le infundió o le enseñó al alma tanto la rebeldía como la obediencia. Toda la creación de Allah es dual, es decir, en ella podemos encontrar bien o en ella podemos encontrar mal. Los seres humanos somos iguales, podemos dar a hacer el bien o podemos hacer el mal. El sol, el agua, toda la creación de Allah puede tener un beneficio o también puede hacer daño, ya sea cuando está en desbalance, en exceso o cuando hay una carencia de ello, ¿verdad? Entonces los seres humanos, volviendo al tema, tenemos la capacidad de hacer tanto el bien como el mal. Depende de nuestra decisión, pero ambos caminos los conocemos. Podemos decir que el bien es cuando estamos conscientes de Allah subhanahu wa ta'ala, cuando estamos conscientes de la creación, cuando no estamos en estado de negligencia, nos procuramos más hacer el bien. Pero cuando hay una ausencia de esa conciencia o de ese taqwa, preferimos o nuestra alma nos invita a hacer el mal muchas veces. Lo mismo pasa con la creación, pues de una manera diferente, porque los seres humanos tienen libre albedrío. Pero volviendo al tema de la creación como tal, el agua es beneficiosa, pero el exceso del agua inunda y hace daño. El exceso del sol hace daño también. Entonces, la primera cosa en la que nos refugiamos en Allah es del mal de su creación. Muchas veces vivimos con muchos temores, ¿no? Hay seres humanos que manejan un estado alto de ansiedad y de temor, ¿no? Temor de salir, temor de manejar, temor de conocer a personas, ¿no? Debido a las experiencias pasadas en las cuales han sufrido algún daño de otra creación. Personas que viven traumatizadas con el pasado y desarrollan muchos temores. Allah subhanahu wa ta'ala nos invita, nos enseña por esta sura a superar esos temores, porque aquel que nos puede brindar toda seguridad y toda protección de esta inmensa creación es el mismo Creador. Entonces Él nos invita a buscar refugio, a decir, a repetir, nos refugiamos en el Creador, en el Señor de la creación, de todo el mal de lo que Él mismo ha creado. La primera creación de la cual debemos buscar refugio es nuestra propia alma, porque nuestros deseos siempre nos impulsan a desobedecer a Allah y solo nos dejan cuando morimos. Entonces, la única forma de controlar esos deseos es adquiriendo conciencia de Allah, adquiriendo temor de Allah, que el taqwa lo traducen como temor, pero no es el temor como tal. O sea, es el respeto a las leyes de Allah debido al reconocimiento de quién es Él, ¿no? A ser conscientes de Él, y solo somos conscientes de Él cuando lo conocemos. La mejor forma de conocerlo es por medio de sus atributos. Cuando llegamos a conocer a Allah subhanahu wa ta'ala, desarrollamos un respeto y obviamente un temor natural debido a su grandeza, a su magnificencia, a su reverencia, ¿no? A su majestuosidad y a sus atributos como tal, a su poder. Y ese temor o esta conciencia hace que nosotros controlemos nuestros deseos. Pero cuando esta conciencia no está presente, estamos en un estado opuesto, que es el estado de negligencia. Entonces, en ese momento, nuestra alma nos invita siempre a desobedecer. Nos invita a seguir aquello que queremos hacer en el momento. Entonces, en verdad, el primer enemigo del ser humano es nuestra propia alma. Entonces, de lo primero, y también es creación de Allah. Entonces, de lo primero de la creación de Allah, de lo cual debemos buscar refugio, es de nosotros mismos, de nuestra alma, de nuestros deseos. Aparte, el alma simplemente nos deja cuando morimos. Es decir, esa pelea, ese jihad, esa lucha interna, ¿no? Contra nuestros deseos, solo termina en el momento en que partimos de este mundo. Después de nuestros propios deseos, nuestro peor enemigo es el shaitán. El shaitán también es creación de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? A veces vemos esa fuerza maligna contra esa fuerza benigna y nos da mucho temor de pronto que el mal sobrepase el bien. Eso no sucede, ¿no? En el Islam tenemos claro que Allah subhanahu wa ta'ala es el creador del universo. Y como creador del universo, es decir, creador de todo lo que existe, también es el creador del shaitán, ¿no? Pues no es el momento de hablar de la historia del shaitán,
pero sí, fue una creación de Allah subhanahu wa ta'ala que tomó sus propias decisiones en un momento y en un momento de arrogancia decidió desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, en verdad, no hay una pelea entre el bien y el mal cuando hablamos de Allah subhanahu wa ta'ala y el shaitán. Allah tiene el control. Y las cosas que suceden, Allah las permite. Las permite porque nos ha dado a nosotros el libre albedrío de escoger, ¿no? Pero volviendo al tema de los temores, nosotros no tenemos que temer en exceso, porque el temor en exceso no nos permite avanzar ni hacer las cosas que deseamos hacer por temor a fracasar, por temor a que se burlen, por temor a que nos hagan daño, sobre todo eso, temor a sufrir, ¿no? Temor a sufrir el daño de algún enemigo. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala nos brinda esa seguridad y nos dice, no, teman a Allah subhanahu wa ta'ala solamente y busquen refugio solo en él. ¿Okay? Después del shaitán hay otra creación, otras creaciones, la cual podemos temer y la cual debemos superar. Si nosotros nos ponemos a analizar nuestros temores, vamos a encontrar que todos caen dentro de la categoría de creación de Allah. No hay nada que nosotros temamos fuera de la creación, ¿ok? Excepto Allah subhanahu wa ta'ala, obviamente está. Pero todo lo que nosotros tememos tiene un origen en la creación de Allah. Entonces, cuando nosotros sintamos temor, debemos refugiarnos en Allah por medio de esta sura. Recitar esta sura nos ayuda a combatir ese miedo, a tomar esa fuerza para hacer aquello que debemos hacer o que tenemos que hacer, ¿no? Y seguir adelante y no quedarnos estancados en el temor. Luego Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن y de sharri, el mal, غَاسِقٍ, de la noche, إِذَا, cuando, وَقَبَ, waqab quiere decir oscurecer, del mal de la noche cuando se hace oscura. Ghasiq viene de la raíz ghasaqa, ghain sin qaf. Ghasaqa significa oscuridad, ¿ok? Y hace referencia a la oscuridad de la noche. Otros sabios opinan que significa la luna debido a un hadith que está en Tirmidhi, en el cual el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dice a Aisha radiallahu anha acerca de la luna y le dice hada huwa al-ghasiq, ¿okay? Este es al-ghasiq. De igual manera, si tomamos la luna como referencia, la luna pues obviamente es visible en la noche, ¿no? Y muchas cosas son ocultas en la oscuridad, las cuales pueden ser muy dañinas. Waqab, waqaba, quiere decir algo que se asienta, ¿ok? O que firmemente se asienta. Entonces, en este caso, cuando la noche está en su punto máximo de oscuridad o cuando la luna se asienta en medio de la oscuridad, porque la luna es más visible, claramente visible en medio de la oscuridad absoluta. ¿Okay? Entonces, durante la noche ocurren muchos actos del mal. Ya hablamos de buscar refugio en Allah, de su creación en general. Luego vamos haciéndolos más específicos de las cosas en las cuales buscamos refugio. Y la segunda cosa en la cual buscamos refugio es de la oscuridad, cuando se hace muy oscura. Sabemos que en la noche pasan muchos actos de vandalismo. La noche es mucho más peligrosa que el día. Y muchos de los criminales utilizan la noche para ocultarse y no ser visibles, ¿no? Y poder hacer los actos de vandalismo, crímenes, robos, etc. Entonces, nosotros nos debemos buscar o nos debemos refugiar en Allah del mal de la noche, ¿okay? Del mal de la noche cuando se hace muy oscura. Con esto terminamos los 3 primeros versos de Sura Al-Falaq. Continuamos en la próxima sesión con el verso 4 y 5. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد